Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y a esta miniserie donde ya hemos estado viendo todo el proceso para aplicar y aprovechar la beca que os está ofreciendo el gobierno de Rumanía. Seguramente para cuando publique este video, tú ya habrás enviado tu aplicación o estarás por hacerlo. Por eso, en este video quiero hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les preocupa y bastante, y que es un tema con el que batallan miles de estudiantes becados en Europa y bueno, que particularmente yo lo viví en Rumanía. Hoy vamos a hablar del tema del dinero, y es que muchos se imaginan que ganar la beca es como ganarse la lotería, pero hoy voy a contarte que esto no es real y te lo voy a contar tal cual. Voy a decírtelo sin romanticismo y con una dosis de realidad. Y bueno, una de las realidades es que a veces el dinero como becado no es suficiente, no alcanza. Así que en este video te voy a contar todo ese proceso desde el inicio y también te voy a enseñar de forma muy clara un presupuesto real basado en mi experiencia. Ahí te voy a contar cuánto gasté desde el inicio y cuánto gastaba mes a mes. También cuánto me daban de beca y cuánto se puede ganar trabajando en Rumanía, para que tengas una idea de cuánto dinero necesitas antes de venir. Y algo muy importante, quédate hasta el final porque te voy a compartir los errores más comunes que cometemos muchos estudiantes con el tema del dinero, y que si los evitas te pueden ahorrar bastante estrés. Pero primero quiero contarte qué va a pasar el 15 de julio o el día que te den los resultados. Ese día te van a avisar por medio de la aplicación y por medio de tu correo que fuiste ganador de la beca del gobierno de Rumanía. Te harán llegar tu carta de aceptación y también te van a dar indicaciones a seguir para obtener tu visa. Desde ese momento, tú ya serás beneficiario de la beca y mayormente te verás beneficiado económicamente en temas académicos. Es decir, no vas a pagar ni colegiaturas por el año rumano ni por tus estudios universitarios, pero hay unos gastos que no están considerados en esta beca. Por eso, vamos a la pantalla y te voy a explicar a grandes rasgos mi experiencia y los gastos que debes contemplar al inicio y mes a mes durante tus estudios. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en la pantalla donde les voy a hablar, donde les he creado un documento para hablar del presupuesto real con la beca del gobierno de Rumanía. Quiero recordarles que este documento es basado en mi experiencia. Esto puede variar de ciudad en ciudad, de persona en persona, pero bueno, hice este documento para que te des una idea de lo que se viene, de los gastos que vas a tener y para que te vayas preparando, ¿vale? Entonces, sin más que decir, pues vamos a comenzar. Algo importante sobre la beca, que casi nadie te dice, es que la beca no se paga inmediatamente, ¿vale? No es cuando te la ganas, no te van a dar nada. No es cuando llegas tampoco. Pueden pasar hasta 6 meses para que te den la beca, ¿vale? Entonces debes estar contemplando eso, porque la beca no te la van a dar hasta que no cumplas ciertos requisitos, ciertos trámites que tienes que hacer. ¿Y cuáles son estos trámites? Pues vas a necesitar sacar tu permiso de residencia para posteriormente abrir una cuenta bancaria en la moneda de Rumanía, y posterior a eso te van a depositar la beca. El depósito de la beca se va a hacer por todo el dinero acumulado, ¿vale? Que pueden ser de 1 a 6 meses. Te depositarían todo el dinero junto cuando cumplas con estos requisitos. Entonces, esto es importante y a mí me hubiera gustado saberlo, la verdad, porque yo sí tenía esa idea de que al llegar allá me iban a pagar y ya con eso yo iba a poder apoyarme. Entonces, sí tarda cierto tiempo en que te den ese dinero, pero bueno, se va acumulando, entonces es como un ahorro, ¿vale? Y bueno, ahora sí, empezamos con el presupuesto que les hice. Deben prestar mucha atención, ¿vale? Y como ya les comenté, esto es basado en la experiencia de Suriel, no de otras personas, porque algunos pueden comentar que ellos gastaron más, que gastaron menos,
que eso no compraron, que eso sí. Entonces, esto es basado en mi experiencia. También, como pueden ver en el documento, hay algunos tips que les voy a explicar ahorita. Bueno, primero quiero decirles que la moneda rumana se llama leu, pero para efectos del presupuesto vamos a manejar todo en dólares para que sea más sencillo para todos, ¿vale? Gastos que hice antes de viajar. Bueno, yo hice la compra de mi vuelo, que me costó aproximadamente $500. La compra del vuelo se hace solamente de ida, ¿vale? No tienes que comprarlo de regreso, porque como tal no sabes cuándo vas a volver, hasta que termines o en vacaciones, o por lo regular no te lo exigen. Entonces, no compres un vuelo de regreso. Bueno, esa es mi recomendación. No compres un vuelo de regreso, al menos que te lo exijan, ¿vale? Para algunos países puede que les exijan un vuelo de regreso. En la mayoría de casos, eso no lo solicitan. Y bueno, aquí va mi primer tip para, eh, para que gastes menos, ¿vale? Para que este presupuesto sea un poco más accesible para todos, ¿vale? Entonces, mi primer tip sería comprar tu vuelo lo antes posible. ¿Pero qué significa lo antes posible? Tienes que comprar tu vuelo apenas tengas la visa. No te adelantes a comprarlo cuando ganes la beca, porque a veces las visas tardan en entregarlas. A mí me tardaron más de un mes en entregarla, y si hubiera comprado el vuelo, quizás lo hubiera perdido, porque sí tenía como ese pensamiento de comprarlo inmediatamente para ahorrar algo de dinero. Sin embargo, es más recomendable esperar a que tengas la visa en tu mano y ahora sí comprarlo inmediatamente, ¿vale? No te esperes más porque los vuelos pueden encarecerse. Otra cosa que te recomiendo, no busques vuelos directos. Bueno, la verdad es un poco complicado encontrar vuelos directos, pero sí los hay y son bastante caros. Lo que yo te recomiendo es buscar vuelos en las siguientes ciudades, porque hay muchos vuelos de estas ciudades a Rumanía. Entonces puedes también ahorrar un poco ahí. Te recomiendo que viajes de tu país a Madrid, Barcelona, Milán, ciudades de Turquía o ciudades de Alemania, porque desde esos países existen vuelos a diferentes ciudades de Rumanía. Los vuelos más económicos que vas a encontrar a Rumanía son a la capital, ¿vale? La capital de Rumanía es Bucarest. Y aquí va el siguiente gasto que probablemente no has contemplado, pero que tienes que contemplar, ¿vale? La mayoría de transportes van a llegar a Bucarest. Eh, Después de Bucarest tienes que buscar tu transporte para llegar a la ciudad donde va a estar tu universidad. En muchos casos hay taxi. Bueno, si es en Bucarest, que sería taxi. Si es en otra ciudad, sería tren, autobús, ¿vale? También hay como algunos transportes privados que no son tan caros y puedes utilizarlos para viajar de Rumanía, perdón, de Bucarest a la ciudad en donde vas a vivir, en donde va a estar tu universidad. Esto puede costar desde 20 a $50, ¿vale? Eh, bueno, inicialmente vas a tener que gastar en cosas básicas, en comida, en, no sé, productos personales, etcétera. Entonces, esto yo gasté más o menos 50, $100 cuando llegué para tener algo de comida y cosas pues personales, ¿vale? Después vas a tener que comprar cosas para el dormitorio, como ya les había mencionado en un video anterior. Los dormitorios que dan por lo regular son dormitorios muy básicos. Y por básicos me refiero a que no tienen casi nada. Vas a llegar, tienes una cama, un escritorio y listo. Pero muchas veces la cama ni siquiera tiene almohada, no tiene sábanas, no tiene nada. Y en el escritorio pues obviamente no vas a encontrar más que la mesa. Por lo cual vas a tener que gastar en sábanas, almohadas, utensilios para cocinar, utensilios para limpieza. eh, y bueno, la verdad yo tuve que comprar hasta cucharas, platos, todo lo que necesitas para vivir, lo vas a comprar en el primer mes o segundo mes, ¿vale? Que igual puedes ir comprando poco a poco, pero pues sí, de primera pues tienes que contemplar que más o menos en instalarte vas a gastar unos $100 a $200. Y
Bueno, aquí va otro tip. Yo te recomendaría, como vas a vivir por un periodo un poco largo, te recomendaría comprar un mini refri y una estufa chiquita, que por lo regular te permiten tenerlos en los dormitorios y es un poco más cómodo porque en los dormitorios universitarios las cocinas son compartidas, ¿vale? Entonces, a veces es un poco, mmm, digamos, no son suficientes, porque como tal son tantos estudiantes que la cocina siempre está ocupada, el refrigerador siempre está lleno, entonces considera en tu presupuesto que probablemente por comodidad vas a tener que usar cierto dinero para comprar un refrigerador y una estufa chiquita. No tiene que ser la más cara, pero por comodidad yo te recomiendo que consideres esto en tu presupuesto también. Eh, como ya les dije, la beca, la beca ya te incluye todo lo académico. No tienes que pagar colegiatura, no tienes que pagar nada de, por ejemplo, no tienes que pagar el año preparatorio, nada de inscripciones, nada de eso, ¿vale? Pero hay otros trámites que sí tienes que pagar. A mí, por ejemplo, me solicitaron traducciones de documentos y bueno, algunos, como les dije, la visa está incluida, esa no tienes que pagar nada, pero sí tienes que correr con los gastos para hacer el trámite, como tal, transportarte hasta el consulado de Rumanía o enviar los documentos de ida y pagar el envío de regreso, ¿vale? Eso fue lo que yo hice. En mi caso tuve que enviar mi documento, mi pasaporte, y luego tuve que pagar el envío de regreso de la embajada a mi hogar. Y bueno, también en mi caso, a mí se me pidieron traducciones desde el principio. En su caso de ustedes se los pidieron en español, pero es probable que se los pidan después. Después les van a pedir una traducción probablemente a inglés, pero como tal, tenganlo considerado, pero no lo hagan hasta que se los pidan, ¿vale? Hasta que ganen y les indiquen que tienen que hacer traducciones de los documentos. En esto yo más o menos gasté de 20 a 100 euros en traducir documentos y en enviar mis documentos a la embajada y luego de regreso. Más o menos los gastos antes de viajar llegan a ser de 700 a 1000 dólares, ¿vale? 1000 dólares ya en un caso muy exagerado. Y como puedes ver, pues la mayoría es el vuelo. ¿Cómo hice yo para pagar esto? Bueno, pues cada quien tiene como su historia. En mi caso, pues yo trabajaba en un hotel en México y cuando gané la beca, pues tuve que renunciar. Lo que pasó es que me tuvieron que pagar cierta liquidación y pues ese fue el dinero que utilicé para esto. Pero pues en muchos casos se puede hacer con ahorros, con préstamos y bueno, considera que más o menos vas a tener que invertir de 700 a 1000 dólares para irte a Rumanía, ¿vale? ¿Y cómo era mensualmente? ¿Cómo era lo que ganaba y lo que gastaba mensualmente? Aquí, bueno, pues es otro tema, ¿vale? Más o menos yo gastaba en comida de 150 a 200 dólares al mes, ¿vale? 150 es muy mmm, sin nada de lujo, como arroz con pollo, pasta, ¿vale? Y 200 dólares, pues ya te puedes dar ciertos gustitos. Obviamente puedes gastar lo que tú quieras, ¿verdad? Pero 200 dólares ya es algo más, digamos que te puedes dar cierto gustito. Con 150 apenas como estudiante, ¿vale? Que era más o menos lo que yo gastaba. Porque comía como arroz con pollo, pasta, ensaladas y cosas así. Eh, Siguiente gasto, alojamiento en las residencias estudiantiles, ¿vale? Esto puede ser gratis o puedes pagar algo así como 50 dólares, 60 dólares aproximadamente. En mi caso, yo al principio no pagaba nada, pero esto del alojamiento, del apoyo que te dan para el alojamiento, es en base al presupuesto que tiene la universidad. Y esto cambia cada, cada semestre o cada año, no estoy seguro.
Pero bueno, ellos te van a avisar cuánto tienes que pagar, dependiendo del presupuesto. Yo los 2 primeros años no pagué nada, afortunadamente, y ya el último año sí tuve que pagar $60. Obviamente esto es en alojamiento en residencias estudiantiles, ¿vale? Ya si tú quieres como pagar un alojamiento por fuera de la universidad, si llegas a gastar entre $300, entre $250 y $300 por algo como, ¿vale? Y bueno, gastos personales, que era como internet, como transporte, salidas, copias. Aquí era donde yo más o menos recortaba mi presupuesto, podía gastar más, podía gastar menos, podía salir o me limitaba, ¿sabes? Gastos básicos, así como internet, transporte y copias, más o menos son como $50. Y ya si quieres como que viajar un poquito y salir a una fiesta o algo así, pues sí te llegas a gastar hasta $200. O bueno, eso fue lo máximo que creo que yo llegué a gastar. Obviamente hay gente que gasta más, pero para mí sí era un poco complicado. Entonces yo gastaba mensualmente lo menos $200, lo máximo $450, $60, ¿vale? Ya dándome mis lujos. Pero sí, si vas estudiambre, $200. Y bueno, no es tan malo. Y bueno, ingresos mensuales, que es como también un tema que me han preguntado mucho. La beca más o menos te da $70, no te dan, no es como tanto, pero sí es un apoyo. A veces esto de la beca, pues yo lo llegaba a utilizar para el alojamiento. Ya el último año, así lo llegué a utilizar. Entonces, pues el último año, digamos que no tuve beca. Y bueno, eh, ¿cuánto se puede ganar trabajando medio tiempo? Que son 20 horas que te da automáticamente con la visa y con la residencia que te van a dar. Como estudiante vas a tener derecho a trabajar 20 horas, ¿vale? Eh, Puedes llegar a ganar desde 250 hasta 400 euros. Eh, el sueldo mínimo, el salario mínimo en Rumanía es de $580 al mes. Esto es al mes de marzo, ¿vale? $580 ya brutos, sin que tú tengas que pagar nada de impuestos, ¿vale? Eso es lo que te dan. Digo que puedes ganar 250 a 400 porque depende de las horas que puedas trabajar también. Y también no en todos los trabajos te pagan el sueldo mínimo. Entonces, esto varía. Pero si no tienes como tanto tiempo de trabajar, puedes llegar a ganar menos de la mitad de esto, que son como $250. Y si tienes un trabajo en donde te pagan más del mínimo, puedes llegar a ganar hasta $400. Entonces, mi presupuesto, bueno, mis ingresos mensuales eran de 320 hasta 470, que fue como lo máximo que llegué a tener con la beca y con trabajo. Como pueden ver, es posible vivir, pero se vive un poco justos. Y bueno, como les dije, pues se puede como ajustar un poco también salidas y por aquí puedes ahorrar un poquito, por aquí también. Depende del alojamiento también. Cada universidad tiene sus propias reglas, sus propios presupuestos. Entonces, esto es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo es el vivir mes a mes allá. Estos son los gastos que digamos son los principales gastos que yo contemplé, eh, y los principales ingresos, ¿vale? Como tal, creo que no varía mucho lo que gastaba mes a mes y sí estaba dentro de estos rangos. Entonces, bueno, esto es para que te des una idea. Ahora, ahora quiero hablarte de los errores que debes evitar y esto es muy importante porque a mí me hubiera gustado que me hablaran de esto antes de irme y así hubiera vivido un poco más tranquilo. Entonces, acompáñame a la sala
y allá te voy a contar cuáles son estos errores. Y bueno, cuando ya ves todo esto en números, te das cuenta de algo, y es que la beca sí es una gran ayuda, pero como tal no es suficiente por sí sola para vivir con muchas comodidades. Por eso es importante que vengas preparado, sobre todo para los primeros meses. Y también te recomiendo evitar algunos errores que yo vi que muchas personas cometieron y yo también cometí algunos. Por ejemplo, venir sin dinero suficiente al inicio, pensando que la beca te la van a dar inmediatamente, lo cual ya vimos que no es cierto. También es un error no estar ahorrando desde ya o no tener una tarjeta internacional de débito y una tarjeta de crédito en casos de emergencia. Esto solo va a complicarte tu estancia. Y otra cosa muy importante, no calcular todos los gastos iniciales, porque muchas veces solo pensamos en el vuelo y la realidad es que hay muchos gastos más que debes considerar para cuando vas a llegar. Al final del día, esto es como la vida de cualquier estudiante. Y no te lo digo para que te desanimes. Esto va a pasar tanto en México, en Rumanía o en cualquier parte donde tú quieras estudiar. A veces te sobra dinero, a veces te falta. No necesitas tanto dinero. La verdad, yo no soy rico, pero la verdad si sabes organizarte y estás dispuesto a ajustarte un poquito, estudiar en Europa es totalmente posible. Y más importante aún, es una experiencia que vale muchísimo la pena. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti sobre estos temas del dinero? Por favor, déjamelo en los comentarios, que los estoy leyendo todos. Y si quieres que siga con este contenido, con este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video.